Y nos basamos en Lucas 10, del 30 al 36, ese conocido texto del buen samaritano. Es precioso. Yo no sé cuántos de ustedes han leído el buen samaritano. Probablemente han oído de la historia del buen samaritano. Y como yo les dije, esa frase o esa composición de tres palabras, el buen samaritano, se ha convertido en el emblema universal de lo que una buena persona debe ser. Incluso ha permeado hasta las noticias, porque usted se ha dado cuenta que cuando hablan de que alguien del anonimato salió a ayudar a otra persona en problemas, se dice, y un buen samaritano, ¿verdad? Bueno, entonces, si yo creo que, o siento en mi corazón, que Dios quiere enseñarnos a nosotros a ser buenas personas, a ser buenos samaritanos, pues este es el texto adecuado. Dice Lucas 10, del 30 al 36. Respondiendo Jesús dijo, un hombre descendía de Jerusalén, oiga la historia, un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron, dejándole medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino, oiga, un religioso, ¿no? Un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Asimismo, detrás de este, un levita, y un levita eran los que cantaban en el templo, la gente de la alabanza, el grupo de alabanza. Asimismo, un levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndole, pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia. Y acercándose, vendó sus heridas, echándoles aceite y vino, ese era un desinfectante en esa época, y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día, al partir, sacó 2 denarios y los dio al mesonero, y le dijo, cuídamele, y todo lo que gastes de más, yo te lo pagaré cuando regrese. Y entonces el Señor le pregunta a sus discípulos, le dice, porque este es Cristo, esta historia, esta narración es de Jesús. ¿Quién pues de estos 3 parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Le pregunta, ¿no? ¿Quién fue? Porque la idea aquí, recuérdate, que el segundo y más grande mandamiento dado por Dios a los hombres es este: amarás a tu prójimo como a ti mismo, ¿verdad? Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y aquí, y le he explicado en otras oportunidades que la palabra prójimo viene de una raíz griega que es próximo, si quiere decir el que está más cerca, el que está al lado. ¿Amén? Entonces, el prójimo fue aquel que realmente acudió en ayuda. El que demostró verdadero amor y verdadero compromiso fue aquel que inmediatamente acudió en ayuda. Y bueno, el domingo pasado nosotros hablamos a ciertas cosas, ciertas características de un buen samaritano. Y por ejemplo, cosas que nos llaman la atención del buen samaritano es que es un hombre que sale del anonimato. La Biblia no nos dice su nombre, la Biblia no nos dice mucho sobre quién él era, su familia, su ascendencia, su lugar. Samaria era un lugar bastante grande, ¿verdad? La Biblia no nos presenta al buen samaritano como una persona, y aquí es donde viene algo importante en ser buen samaritano, que andaba buscando gloria o reconocimiento. De hecho, el buen samaritano apareció, ayudó, se compadeció, amó y luego se retiró y desapareció sin esperar reconocimiento. De hecho, en la Escritura no se refiere a ningún tipo de reconocimiento, no sabemos ni siquiera el nombre. Y yo decía que a veces a nosotros nos gusta ayudar, pero no nos gusta el anonimato. Nos gusta que de alguna manera se nos reconozca, se nos agradezca, se nos tiren fuegos artificiales por la ayuda que prestamos. El verdadero buen samaritano ayuda de corazón. Y yo sé que eso suena extraño,
Tú dices, pastor, eso está muy bonito, pero eso es difícil. No, hermano, la idea del buen samaritano es la ayuda que una persona sin buscar reconocimiento es capaz de prestar a un semejante. Amén. Hay otras cosas que vemos aquí de la historia de este buen samaritano. Dice la escritura que él lo que hizo, se aseguró de llegar hasta el final. O sea, él fue una persona que se involucró de tal manera en la necesidad de este hombre que él empezó, continuó y terminó. Amén. Bueno hubiera sido quizás que él lo hubiera vendado, lo hubiera puesto ahí a la orilla del camino y le hubiera dicho, quédate allí un rato y que otro te ayude. Y hubiera seguido su camino. Ya yo te vendé, ya yo te puse vino, ya yo te puse aceite, pues se acabó. No, dice la escritura que lo montó en su cabalgadura. No sabemos si lo montó junto con él en la cabalgadura o él se bajó y lo puso encima de la cabalgadura y caminó y lo llevó hasta el mesón. Dice que en el mesón lo cuidó. Se aseguró probablemente de que el hombre sobreviviera el trance y luego dejó todo amarrado, como decimos allá, todo cuadrado para que este hombre recibiera una completa y total ayuda. Amén. Entonces, un buen samaritano, otra característica, escúchame bien, es alguien que termina lo que empieza. Amén. Un buen samaritano no es alguien que da las cosas a medias. Cuando se involucra a ayudar o cuando se involucra en la vida de otra persona, no lo deja a medias, sino que va hasta el final. Otra cosa que vimos fue, y esto fue importante, que el samaritano se acercó. Amén. El buen samaritano no puso el problema lejos y sensiblemente o insensiblemente, mejor dicho, se desconectó de lo que estaba ocurriendo. Nos dice el texto que se acercó. Amén, querido hermano. Se acercó, se involucró, se mezcló en el problema. Amén. Se interesó por lo que estaba pasando. Entonces, un buen samaritano no mira las cosas de lejos. Un buen samaritano se acerca. Un buen samaritano no hace como nosotros que siguieron de largo, miraron y siguieron de largo. No, un buen samaritano se aproxima a los problemas, a las dificultades, a las necesidades. Un buen samaritano, y eso obviamente está hablando de una presencia física. Escúchame, porque hay revelaciones aquí que yo quiero que tú captes. El buen samaritano le dijo, oye, mira, sal por acá el camino. No, él se acercó, se involucró. Físicamente se puso allí cerca del problema. Porque un buen samaritano trata de estar cerca, de involucrarse, de conversar, de prestar un oído, de prestar un hombro, de prestar una mano. Entonces, noten que es un esto, porque estoy diciendo, ay, estoy cerca de ti en los sentimientos. No, él se puso cerca de él con su persona. Ay, yo sé lo que te está pasando porque a mí me pasó. Siento por ti. No, él fue y se involucró. Su presencia estuvo allí. Y dice lo otro, una característica importante de un buen samaritano. Todo esto está en el versículo 33, queridos hermanos. Dice que bien vino cerca de él, viéndole, fue movido a misericordia. Y yo te he dicho que esa fue una palabra elegante para decir, dijimos el domingo pasado, que le tuvo lástima. Recuerden, hermanos, que una de las preguntas que hice, como que esto se llama buena persona, como aquella canción de Fredito Rodríguez, como que esto se llama buena persona, una de las cosas que yo pregunté es, ¿qué ha pasado con las buenas personas? Este tipo de buenas personas, porque todos nosotros somos buenas personas, nos creemos, pero ¿cuántos de nosotros caminamos en los pasos del buen samaritano? ¿Cuántos de nosotros tienen un corazón? Porque una de las cosas que vemos aquí es el corazón del buen samaritano. Amén. Que dice que viendo la miseria humana fue movido a misericordia. Y cuando yo digo que está pasando en nuestros días con las buenas personas, porque hoy en día lo que uno encuentra es una increíble insensibilidad hacia los problemas y las necesidades ajenas.
como que no queremos cargar con eso, no queremos involucrarnos, no queremos estar cerca. A veces ni sentimos. ¿Qué nos está pasando cuando podemos ver un semejante sufriendo? A ver, estoy muy apurado. Cuando un semejante quiere conversar, cuando necesita una palabra de aliento, cuando necesita una ayuda, cuando necesita una mano, cuando necesita una orientación espiritual para su vacío profundo, cuando llora, cuando sufre, cuando está abandonado, cuando está rechazado, ¿dónde están los buenos samaritanos para acercarse y hacer sentir a alguien? Aquí estoy para ti. Soy igual que tú, soy un semejante, pero estoy aquí. Te voy a poner sobre mi cabalgadura y voy a tratar de andar contigo el camino que resta. Amén. Amén. Te voy a echar sobre mis hombros, o sea, voy a cargar tu peso. No, eso no nos interesa, porque vivimos en un tiempo que lo que nos gusta es sentirnos bien y estar happy. Happy, 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 happy. Ese es el himno de nuestro día. No. Nada que contamine o que me saque a mí de mi búsqueda de la dicha y de un constante estado de felicidad, lo quiero cerca de mí. Ay, no me traigas tu tristeza y tu problema. Ay, no estoy para eso. Qué mala, la vida es muy corta. Eso pensaron probablemente el sacerdote y el levita. Estoy muy apurado, tengo que ir a la iglesia. No te puedo recoger, tengo que ir a la iglesia. No puedo involucrarme contigo porque estoy apurado. Gloria a Dios. ¿Qué nos ha pasado? Necesitamos que el Espíritu Santo nos cambie el corazón. Amén. Amén. Y necesitamos pedirle urgentemente a Dios, y esa es una primera aplicación: Señor, dame compasión, dame lástima, dame ojos de buen samaritano. Dice la Escritura que fue movido a misericordia. ¿Qué quiere decir? Que la lástima produjo, eso de movido, la lástima por esta persona produjo una energía, un trabajo, un movimiento para ayudarlo. Están tremendo los micrófonos. Para ayudarlo. Entonces, un buen samaritano es alguien que se involucra, que siente. Y acuérdate que habíamos dicho el domingo pasado que Jesús mismo es el buen samaritano. Amén. Amén. Gloria a Dios. Jesús es el buen samaritano. Dios, porque ¿de dónde sale esta historia? De la misma inspiración divina. Porque hoy en día tenemos una idea de lo que es un buen samaritano porque Dios nos lo contó. Y cuando nosotros miramos esta historia, aún con sus metáforas y sus ilustraciones y su lenguaje figurativo, ¿quién encaja perfectamente aquí? ¿Quién vino y se involucró cuando nosotros estábamos en el piso, hecho una miseria por la vida, por la gente? ¿Quién vino y se involucró en nuestra vida? ¿Quién nos miró con misericordia? ¿Quién nos levantó y nos cargó sobre sí? ¿Quién nos ha llevado al mesón de la vida eterna y aún todavía ha encargado al Espíritu Santo que nos sostenga y nos cuide hasta el final? Cristo Jesús. Amén. 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 Gloria a Dios. Cristo es el buen samaritano. Y yo quiero que tú sepas, pregúntate esto, hermano, pregúntate. ¿Por qué el Señor te salvó? ¿Qué produjo, tomando de este texto, qué produjo cuando tú estabas en el piso, por el pecado, por el rechazo, por el abandono, cuando tú estabas en el fango del pecado y Dios llegó a tu vida a través de un mensaje, a través de otro hermano, de un buen samaritano o a través de Dios mismo, a través de su palabra directamente? ¿Qué sintió Dios por ti? Misericordia. Amén. Dios te miró y me miró a mí y sintió lástima de nosotros. No es nuevo. Mira, yo te leí un texto que lo voy a repetir. Dice Mateo 9 del 36 al 37:
Dice que Jesús, al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos: a la verdad la mies es mucha, mas los obreros son pocos. Pero fíjense lo que dice. Dice la Escritura que Jesús miró las multitudes. Y entonces la Escritura nos abre la ventana en lo que Cristo sintió. Así mismo como le pasó. Dice que note que el paralelismo. El buen samaritano vio al hombre y dice fue movido a misericordia. Y Cristo miró las multitudes. Y aunque usted no lo crea, ha habido teología elaborada sobre qué vio Jesús. Cuando miró las multitudes, y dice la Escritura que tuvo compasión de ellas, ¿qué fue lo que Dios vio? Y dice MacArthur, la miseria humana. Amén. La miseria humana. Amén. El sufrimiento, el dolor, el desamparo, sobre todo la falta de dirección espiritual, la gente corriendo hacia cosas que no llenan en esta vida. La gente con sus heridas supurando sin tener nadie que se las vende. Heridas profundas, internas, espirituales, donde no llega ninguna psicología ni llega ninguna medicina. Porque la peor desorientación que puede tener un ser humano es la que lo lleve lejos de su creador. Imagínate, tú eres criatura y sin embargo tu modo de ver, tu modo de pensar te aleja y te lleva a rechazar al creador. Se puede estar más perdido. Necesitas un pastor, necesitas alguien que te guíe y te encamine hacia tu creador, te vuelva a conectar con la esencia de la vida, con tu Padre, con el que te puso en esta tierra, con el que te diseñó, dice la Escritura, antes de la fundación del mundo. Entonces, perder ese rumbo es estar completamente perdido. Amén. Amén. Entonces Cristo vino aquí a traerle la verdad al ser humano, a ponerlo en el rumbo correcto, a decirle: yo soy la puerta, pasa por mí, yo soy el buen pastor, sígueme, yo soy el pan del cielo, come de mí, yo voy a satisfacer, yo voy a vendar, yo voy a llenar, yo voy a curar todas tus heridas. Amén. Amén. Gloria a Dios. Amén, querido hermano. Amén. Gloria a Dios. Porque el Hijo del Hombre, dice Lucas 19:10, vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Salmo 34:18 dice: cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. El buen samaritano estaba cerca de este hombre quebrantado, pero ahora se habla de otro quebrantamiento del corazón. Y dice la Escritura: y ahí está Jehová cerca. Tú le importas a Dios. Si te sientes ahora en el piso, si te sientes herido por las circunstancias o por las personas, si te sientes que has perdido el rumbo, si te sientes que la vida no tiene sentido, que hay algo de aquellas ilusiones juveniles que ya se han ido y que sientes un sinsabor, sientes una futilidad, como decía Salomón, vanidad de vanidades en la vida, Cristo vino a darte una buena vida, una nueva vida y a proyectarte hacia algo diferente, a levantarte de ahí. Amén, querido hermano. Amén. Ahora, pues yo quiero terminar este tema, quiero hacer una transición, quiero darle la vuelta a esto. ¿Cómo? Porque hasta aquí te he dicho algo. Tú eres ese hombre, Gloria a Dios, asaltado en el camino de la vida, herido, golpeado por solo tú sabes qué o quién, y dejado en el piso. Y Cristo es ese buen samaritano. Pero fíjate que cuando Cristo mira a las multitudes en Mateo 9, 36, 37 y tiene compasión de ellas, la última sentencia que dice es esto que quiero darle la vuelta. Dice: entonces dijo a sus discípulos: a la verdad la mies es mucha, mas los obreros pocos. Amén. Que es una manera de decir: los heridos en el camino son muchos y los buenos samaritanos pocos. Y después dice: orad al Señor de todos los hombres para que mande buenos samaritanos a asistir a los que están en el camino. amén, amén. Amén, querido hermano.
Entonces, lo otro que quiero decir, que la segunda lección del buen samaritano es, porque para eso está, nosotros estamos llamados a ser los buenos samaritanos de nuestra época, de nuestro momento, de nuestro pequeño lugar donde residimos. Amén. Estamos llamados a ser buenos, de eso estamos hablando. Porque la segunda lección es que debemos seguir el ejemplo de Jesús y debemos involucrarnos. Ustedes saben la historia precisamente de Samaria. Cuando los discípulos iban en aquel trayecto, dice Juan 4:4, que a Jesús le era necesario pasar por Samaria. Usted sabe lo que pasaba, que cuando se viajaba de cierta zona de Israel para ir a Jerusalén, había que pasar por Samaria, pero como los israelitas y los samaritanos no se trataban entre sí, había que dar tremenda vuelta, porque ellos no se consideraban dignos. Bueno, ya ustedes vieron la reacción del sacerdote y del levita. Ellos no se consideraban dignos ni siquiera de pasar por ahí, por Samaria, como digo yo, de involucrarse, de sentir, de ver qué puede hacer uno allí, qué luz puede llevar, qué medicina puede llevar, qué amor puede llevar a esa gente. No. Ellos preferían dar la vuelta. Sin embargo, el versículo de Juan 4:4 dice que a Jesús le era necesario pasar por Samaria. Amén. Cuando tú sientas de mejor doy la vuelta, no me meto, acuérdate que a Jesús le era necesario. Amén. Cuando tú sientas, no, ni me voy a sentar a conversar con él o con ella, porque ya eso es lo que me va a hablar. Siente la necesidad de pasar por ahí. Amén. Cuando tú digas, ni lo voy a llamar por teléfono porque me va a contar lo mismo, ni voy a conversar porque siempre le era necesario pasar por Samaria. Amén. Fíjense que cuando él llega ahí encuentra a esa mujer, la samaritana, que le dice dame de beber, y la mujer le dice, pero ¿cómo tú me pides a mí que te dé de beber si los judíos y samaritanos no se tratan entre sí? Y entonces le dice, mujer, si tú supieras el don de Dios y el que habla contigo. Miren las millas que camina Jesús. Jesús se mete en cada conversación, Jesús se involucra de tal manera con gente que nosotros en la primera actitud que nos hubieran dado ya nos hubiéramos ido. Jesús trató con gente que primero le dio actitud y aún así él insistió. Amén. Y esta mujer le dio actitud y él insistió. Y en el versículo 9 le dice, la mujer samaritana le dijo, ¿cómo tú siendo judío me pides a mí beber, que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Oh. Entonces un buen samaritano es alguien que hace el esfuerzo por tratar lo intratable. Amén. Un buen samaritano es una persona que trata de estar allí incluso para los enemigos, para aquellos que los han defraudado, para aquellos que incluso no lo tratan. La vida da muchas vueltas, queridos hermanos. El que no te trata hoy, mañana te puede necesitar. ¿Y qué tú vas a hacer? ¿Pasarle la cuenta? Eso no es de buen samaritano. ¿Viste? Y eso que no me trataba, yo me trataba de lejito, me miraba así, ahora me necesita. Mira, esa no es una actitud de un buen samaritano. Amén. Esa no fue la actitud de Jesús cuando tú y yo andábamos burlándonos de las cosas cristianas y diciendo horrores y blasfemando y diciendo quién sabe cuántas malas palabras, y como dice la Escritura, enemigos de Dios. Cuando Dios nos llamó, no nos dijo, mira, tengo una lista de todas las cosas que me hiciste aquí, te lo dije, ahora vienes a mí, después de toda la blasfemia, después de todo el pecado, después de todos los rechazos, después de toda la burla. ¿No te acuerdas cuando te burlabas de mí, hacías cuentos de mí y decías malas palabras? Dios no hace así. Dios no es así contigo y conmigo. Un buen samaritano está preparado para tratar a aquellos que no nos trataban. Es más, te voy a decir, a veces cosas geniales
de parte de Dios sale de aquella gente que al principio nos odiaban o odiaban a Dios. Amén. Dice la Escritura que Pablo perseguía a los cristianos y los arrastraba, mujeres, hombres y niños. Y cuando apedrearon a Esteban, estamos hablando de apedreando a la muerte, estamos hablando de, dice que los que lo apedreaban trajeron las ropas ensangrentadas de Esteban y se las pusieron a los pies de Pablo. Y eso te dice a ti que es muy probable que el que estaba al frente de eso era Pablo, porque ese es un gesto de los subordinados con el jefe. Vaya jefe, aquí te traigo. Amén. Pero un día en el camino de la vida, el buen samaritano le salió al paso a Pablo. Amén, amén. Y lo convirtió en el gran apóstol de nuestra fe. Amén. Tú tienes que seguir, tú tienes que ser una buena persona. Dice 1 Juan 2:6, el que dice permanecer en él debe andar como él anduvo, pues a él era necesario pasar por Samaria. Entonces, escúchame, te es necesario ir a tratar a esa persona. Te es necesario hablar con él o con ella. Te es necesario involucrarte allí y no posponer más o darle rodeo a ese asunto, dice el Señor. Amén, querido hermano. Primera de Pedro 2:21 dice, pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dándonos ejemplo, para que sigáis sus pisadas. Amén. Yo no sé en qué iglesia se le predicó a los cristianos y de dónde vino el mensaje para nosotros de que nosotros no tenemos que ser como Jesús. El que dice permanecer en él debe andar como él anduvo. Tenemos el desafío diario. Sí, yo sé, hay cosas, hay momentos, hay temperamentos, hay gentes y gente, ¿verdad? Pero en todo tiempo debemos pedirle al Espíritu Santo que nos ayude a ser buenos y buenos samaritanos. Y a veces quizás retirarnos o tomar distancia de una persona, pero quedarnos siempre al acecho por si Dios propicia una abertura donde podamos ir a vendar heridas y a traer medicina. Amén, amén. Gloria a Dios, Señor. Gracias, Señor, por tu salvación. Amén. Entonces, cristiano, sé bueno. Sé bueno con tus pensamientos, sé bueno con tus ideas, sé bueno con tu proceder. Sé como Jesús. A veces es difícil, te pasa a ti, me pasa a mí. Pero qué bueno es tomar una pausa y decir, Señor, yo sé que lo que yo estoy sintiendo ahora no es lo que tú harías, pero dame el poder y dame la unción para hacer lo que debo hacer, aunque no lo sienta. La fe no se siente. La fe procede, la fe es una convicción. Amén. Entonces a veces hay que involucrarse. El buen samaritano se involucra, el buen samaritano es compasivo. Mira, si tú eres una persona, ya para irme, porque este tema es importantísimo, la cuestión de lo que uno siente en un sentido. Si en ti no hay compasión, porque ya te dije que Dios tuvo compasión de ti y de mí, literalmente lástima. Dios dijo, si no me meto, se destruye. Amén. Si no me meto, termina en el infierno. Pobrecito, pobrecita, ni sabe lo que está haciendo. Perdónalo, Padre Dios Jesús de la cruz, porque no sabe lo que hacen. Amén. Cerrándose la puerta del cielo. La gente se piensa que aquí hay una escotilla para irse para algún lado. No, aquí las cosas empiezan en el cielo y terminan con Dios. Perdón, las cosas empiezan con Dios y terminan con Dios. Aquí no hay, espérate, déjame abrir una puerta aquí y me salgo y lo de Dios se queda allá. No, papá. Cuando me muera, me escapé. No, papá, ahí te lo vas a encontrar. Y aquí vas a decidir dónde queda tu eternidad. Si con el Señor para siempre, gozando la plenitud, sano completamente nuevo, con un cuerpo glorificado,
o te vas al infierno. Y el infierno, la gente dice, ay, el infierno, qué malo es Dios que lleva a gente al infierno. No, Dios no lleva a la gente al infierno. Dios lo único que firma tu petición. Tú con tu vida dices, yo quiero vivir sabroso, yo quiero vivir viviendo, promiscuo, pecando, haciendo lo que me da la gana, no quiero saber de Dios, no quiero saber de nada, y cuando me muero le llevo esa carta a Dios y Dios dice, perfecto. ¿No me quisiste? Apartado de mí. Ahora tu carta es, Señor, yo soy imperfecto, pero yo te busco, yo estoy conectado contigo, yo oro a ti, yo te amo, yo deseo, yo creo en ti, yo quiero servirte, yo quiero dedicar yo y mi casa, como dijo Josué, te serviremos. Y yo sé que soy imperfecto, pero lucho y cada día me levanto con el deseo de ser mejor, el deseo de ser transformado por tu Espíritu Santo. Esa es mi carta. Aquí estoy en Cristo Jesús. Dios hace así. Ven conmigo. Hoy estarás conmigo en el paraíso. Amén. Amén. Gloria al Señor. Entra en el gozo de tu Señor. Amén, Señor. Yo quiero hoy enviar un grupo de buenos samaritanos, porque hay mucha mies, ¿verdad? ¿Y quién es? Está allí cerca de ti. Pasa por ahí. Que Dios te bendiga, mi querido hermano.